Listo, yo voy a buscar también dónde parar para poder hablar. Ah, veo que ibas manejando, perdóname. Bueno, te esperamos un momentito. Dame 3 minutos, ya estoy encontrando el lugar. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, no te queremos accidentar. Mm. No, Y de hecho, creo que me falta Víctor todavía. Así que, hola, hola a todos y mucho gusto. espérame un Soy poquito para, Connie. espérame un poquito que le estoy, para poder escucharte. Le estoy enviando de nuevo el link a Víctor. A ver si se reincorpora. Bueno, adelante, Connie. Gusto de saludarte, amiga. Hola, hola. Bueno, bueno, yo creo que todos entramos aquí más como sin pensar mucho a dónde íbamos y qué traíamos y qué íbamos a hacer, más como con la esperanza mm, puesta. Yo me hago muchas preguntas. Yo veía el sábado, tuve la oportunidad de ver un pedazo de un programa. Yo no veo televisión, pero llegué a un lugar donde estaban viendo un programa de una situación que yo creo que es común en todos nuestros países, y es como el desarrollo, o en nombre del desarrollo estamos destruyendo absolutamente todo, acabando en un espacio de Argentina estaban un bosque que linda con el mar en la Patagonia, teniendo una vía, decidió el municipio, bueno, el gobierno local, hacer una línea más corta bordeando el mar y acabando con el 21 metros y acabando con el bosque, pero de una manera, o sea, yo no lo pude terminar de ver porque me dolía, me duele cuando lo recuerdo, la manera tan salvaje en que arrasaban y arrasaron pues, con tanta vida. Mm, yo creo que cuando hablamos de esta declaración de amor, pues tenemos es que tocarnos unos a otros desde el corazón dentro del sistema en el que estamos, porque yo creo que pues, estamos polarizados en dos esquemas, el esquema capitalista y el esquema comunista o socialista. Pero más allá de poder transformar en este momento algo, porque yo creo que a eso vamos a llegar, a crear una nueva manera, sí, definitivamente tiene que haber unos intermedios. Y lo que veía ahí, que es lo que se repite, es que el poder, tal vez lo decía en la rabia, en el espacio de la rabia, como quien accede al poder se cree con el derecho de destruir. Eso es como el privilegio de llegar a ese lugar. Y, y entonces les decimos que, no, que hay que bajarles el sueldo porque también, digamos que se merecen, porque se supone que son pro hombres o pro seres humanos los que están allá arriba. Y resulta que lo que han demostrado es que cuando llegan allá se acaban los valores o su escala de valores se altera por completo. Y, y claro, yo pensaba acá y decía, bueno, ¿qué pasa si para llegar, utilizo mucho la expresión del juego de roles porque yo sí creo, yo crecí en el privilegio, ¿no? Los tuve todos, la mejor educación, acceso a la cultura, pues en una familia disfuncional como el 90% de las familias, yo creo que del mundo en estos últimos años, pero con todos los privilegios de una sociedad. Yo le decía a mis papás, o les he dicho, yo creo que yo pertenecí, si no al 1, al menos al 10% de la población de mi país y quizás de Latinoamérica.
Sin embargo, no sé si porque mi llamado del alma era entender, siempre me conecté con la desigualdad, pues terminé viviendo en situaciones y he tenido que experimentar situaciones muy difíciles. Y eso me ha sensibilizado aún más y no me ha querido devolver al privilegio, al contrario, quise romper con eso, con el lobo y con una cantidad de cosas requisitos que se tienen para poder ser parte de eso. Y me duele ver cómo mis compañeros de colegio, mis compañeros de universidad, personas que han podido viajar por el mundo, personas que, pues, que como yo, han tenido acceso a muchas cosas, eh, son tan duros y tienen, digamos que declaraciones xenófobas frente a los venezolanos ahora, que pasan en todos los países. Yo escuchaba que en Chile a los colombianos nos tenían también marcados, que porque éramos ladrones o porque yo decía, no, estamos repitiendo modelos en uno y otro país porque estamos es con miedo a que nos quiten lo que tenemos. Pero entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si para llegar a ser en este mismo esquema de alcaldes, de congresistas, llegar al poder sea un requisito o sea, tener una trayectoria no solamente de trabajo social y comprar de votos o llegar de una manera, sino tener una hoja de vida en donde se pueda demostrar no el título, porque los títulos ya, pues yo no creo en ellos, es más como la humanidad, es la posibilidad de entender, porque lo que nos está doliendo en todos estos lugares hoy, incluso en Francia con esas protestas que se están dando por, 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 por los cambios que tienen que ver con su bolsillo, y es que si se nos afecta el bolsillo en este momento, se nos afecta la vida, porque cuando yo no tengo con qué darle la comida a mis hijos, eh, empiezo a sacar todos mis miedos, mis rabias, o sea, muchas cosas. Yo vivo con hijo menor y eso y entiendo cómo una persona puede vivir con un salario mínimo, una familia. ¿Cómo? O sea, soy yo la que estoy queriendo más, entonces digo, es conectar ahí desde el lado, como buscar que el manifiesto no sé, en algún momento se pueda declarar que para poder llegar al poder sea requisito ser un buen ser humano, es haber transitado varios espacios, haber tenido el juego de roles que digo yo le daría un taxi a un senador y le digo, un día, móntese en un carro y condúzcalo. Un día atienda una caseta en un espacio público y llegue a la casa donde vive esa persona y llegue con lo que recibió. Un día incluso con un Uber, porque yo he tenido que hago Uber, y cuando hago las cuentas, mi hora vale menos que un salario mínimo poniendo mi carro, pero mi hijo se pone feliz porque llego con los huevos y con la leche, y tengo 20 títulos encima, con las mejores universidades del país, y eso realmente a la hora del té no sirve. Entonces, porque lo que sirve es la comisión que le doy yo al de turno para que me dé el trabajo, como en este programa argentino en donde eran los alcaldes, creo, los dueños de las madereras más grandes que están destruyendo todo y que tienen los contratos de las vías, de hacer esas vías. Entonces, como que la gente tuviera la posibilidad también al otro lado, porque no me quiero quedar en un extremo, y es que un vigilante de un edificio pueda estar sentado en un escritorio como presidente de un banco un día y que reciba toda la información que reciba para que cuando logramos ponernos en los zapatos del otro, vamos a poder acercar un diálogo. Y eso es un poco lo que vengo, digamos que viene divagando en mi cabeza todo el tiempo. No sé cómo, pero porque pues yo lo veo desde el lado artístico, yo haría, no sé, ahora como hicimos aquí en Colombia, los artistas en la calle dijeron, no más en las tarimas, no vamos a buscar llenar un estadio con 80,000 personas, vamos a caminar, se montaron en unos buses y empezaron a recorrer las calles y llenaron las calles cantando, que podamos hacerlo de una manera artística, pero también vivencial y casi como requisito para ver si eso
yo le pondría un traje de estos, como ustedes le dicen los pacos aquí a los del SMAT, le pondría un capucho, como les dicen a los que se ponen la capucha a tirar piedra, les cambiaría de disfraz a ver qué pasa. Si no duele igual que me disparen o duele igual que me insulten todo el tiempo, porque eso obviamente nos va a subir, nos va a enardecer. Que me nombren a mi mamá todo el tiempo en 5 minutos y mucha gente debe asustar y por eso ellos también atacan, que no está bien lo que hacen para nada, pero es que podamos experimentar un poco eso. Ese es como mi reflexión, mi sentir. Gracias. Qué tesoro escucharte, Tony. Muchísimas gracias. Hay varias cositas que tengo apuntadas. Le voy a pasar la palabra a Vicens, creo que está. Pero antes de pasarle la palabra, solamente una cosa le voy a dejar ahí para que tal vez tome rumbo. Esto que me parece cuando dice cambiarse de disfraz, ¿no? Ponerse el disfraz del otro, o que el vigilante de la caseta fuera presidente del banco un día o viceversa. Es cosa que como que es difícil imaginarla, como que me dan ganas de que psicomágicamente, a nivel simbólico, tal vez en una performance artística, qué sé yo, ocurrieran. Podría eso ser una disrupción de la historia, justamente lo que vengo hablando, ¿no? El cambiar de disfraz puede tener mucho de disruptar la historia, ¿no? Salirse del guión, ¿no? Ahí es cuando verdaderamente algo pasa, lo que estábamos conversando un poquito antes de que te unieras. Entonces, sincrónicamente, me parece que estabas hablando de lo mismo que venía recogiendo yo. Pero antes de seguir hablando yo más, quisiera saludar a Vicens y darle la bienvenida y decirle, no, pues que nos comparta cómo se siente, cómo viene viviendo el proceso, en fin, ¿no? Lo que sea que tenga ganas de conversar, Vicens. ¿Me, me, ¿Me escuchan? Sí, me agarran un poco de bajada. Estoy todavía como llegando, asentándome, escuchando. Eso es lo primero que les podría decir. Ha sido estos días de interacciones, escucharles, leerles, empezarles un poquito a conocer apenas, porque yo soy muy, muy lento, entonces me cuesta mucho trabajo. Todavía no me capacito, por ejemplo, en este horizonte aunque me gustan mucho las transformaciones en el nombre que se le ha dado, pero de este, digamos, fruto del trabajo o del juego que estamos haciendo aquí, de la declaración de amor, del manifiesto lista, como lo queramos llamar, todavía no, como que no me pongo en la posición de decir lo que estamos aquí haciendo va a tener una determinada forma, que va a llegar a dónde. Me cuesta mucho trabajo ponerme ahí, pero lo intento, pues. Para mí, y conectando con lo que decía Maca, ¿quién fue? Fabiana. Estoy, eh, seguramente lo que sea que se tiene que hacer tiene que pasar por el performance, digamos. También es quizá una deformación profesional, pero eh, vengo ahora de una reunión de trabajo académico, de doctorado, etcétera, y la pregunta, porque ahí pues igual, ¿no? Toda la gente que estamos haciendo trabajo académico, si no somos unos cínicos que lo único que nos interesa es tener ahí un dinerito o un título nobiliario contemporáneo, pues es hacer preguntas y tratar de buscar cómo, alternativas, prácticas concretas para resolver o ayudar en determinados problemas sociales, existenciales, etc. Y yo en particular estoy trabajando la cuestión de
el luto, que por ahí me parece que además no soy la única persona interesada en esto aquí en la asamblea. ¿El luto Las, dijiste? el ¿Luto? duelo, Ah, ok. sí, el duelo, las ceremonias en particular, digamos, dentro de todo lo que pertenece a la ideología de la muerte, o que está relacionado con las ideologías de la muerte, o en torno a la muerte, eh, me interesa la parte, sobre todo, concreta, práctica, preformática de los rituales funerarios. No solo desde el punto de vista antropológico, arqueológico, ¿no? Obviamente, sino eh, en toda su diversidad y amplitud, y en particular dentro de en todo ese espectro, una forma que es la forma de la lamentación fúnebre ritual. Es decir, yo estoy leyendo esto desde una hipótesis de crisis civilizatoria, de una cultura global, lo que sea que eso quiera decir, pero creo que sí habría elementos para hablar de una, por lo pronto capitalista, seguramente, global, pero más allá de estructura económica, también una metafísica, una religión capitalista, etcétera, etcétera, que es, pero al final, una cultura de muerte, ni siquiera de la muerte, que se convirtió, quizá incluso nació con el mejor espíritu emancipatorio y vital, etcétera, ¿no? De enriquecimiento de la vida y de las personas, etcétera, y del mundo, pero que se ha convertido en una cultura que es incapaz, además de por un lado, de morir, ¿no? De finalmente reconocer que está muerta y que la vida que tiene ahora es espectral, que es algo que además la persona, perdón que les tire yo un choro, porque me dices, bueno, lo que traigo en la cabeza esto, y vengo de ahí, y entonces desde ahí les hablo, ¿eh? Y espero que se pueda conectar de alguna u otra manera con las inquietudes que tienen ustedes, que tenemos nosotros aquí. Así es. Y la idea es esta, ¿no? Que esta cultura global, que además incluye desde luego el patriarcado, ¿no? Que quiénes somos los asesinos, los violadores, pues nosotros, los varoncitos, ¿no? Que somos los que estructuralmente tenemos el poder global de esta cultura global, patriarcal, capitalista, espero no sonar panfleto, de muerte, que no muere, que no se llora incluso a ella misma en su estar muerta, por lo menos en una agonía que es ya una muerte terminal, un proceso terminal, muy bien. Y al mismo tiempo que no permite elaborar, salvo, claro, o sea, estoy hablando en términos generales, estructurales, tampoco la muerte de los otros, ¿no? Si ni siquiera puede a veces reconocer al otro, pues menos su pérdida. Y en ese sentido, el performance, que es un performance además de una emotividad que, digamos, se podría calificar de paroxística en sus expresiones de dolor, que la vimos ahora en Bolivia, por ejemplo, los servicios funerarios de algunas de las personas que fueron asesinadas allá por la policía y por los paramilitares. Y después, durante la ceremonia en la que la manifestación, la procesión fúnebre, era una procesión fúnebre, en la que llevaban a sus muertos y que fue reprimida también con gases, etcétera. Perdón por la policía boliviana. En suma, que el hecho de que no se pueda elaborar ese luto, ese dolor, a través de procesos que involucran
la emoción y unas emociones muy intensas, pero que al mismo tiempo, a través de ese trabajo emocional, eh, liberan la vida, ¿no? Y liberan para la vida, ¿no? Entendiendo eso también como cultura, como una especie de, entre otras cosas, de red de significados y de prácticas que permiten que ese tipo que la crisis, en particular la crisis de la muerte, de la desaparición, de la pérdida, pueda ser atravesada y que se pueda seguir viviendo. Y bueno, hay una serie ahí de efectos que supuestamente se viven cuando no se elabora el luto, que para mí coinciden además con las sociedades y con los problemas de manera muy general que estamos viviendo. Entonces, para mí quizá eso, desde luego que los niños, desde luego que el amor, para mí el concepto de infancia y la experiencia de la infancia y la reivindicación, en mi caso muy personal, no tengo hijos, tristemente me gustaría tener hijos, no he tenido todavía esa experiencia, pero reivindico muchísimo, a veces incluso de maneras irracionales, que podrían parecer una defensa del principio de placer que no tiene, para usar un término psicoanalítico, no tiene espacio, no tiene futuro, que podrían parecer neuróticas, que podrían parecer, en fin, ¿no? Que desde determinadas perspectivas no tendrían lugar, defender mi infancia, no mi infantilismo, pero sí el hecho de que acompaño al niño que sigo siendo, que no pretendo ser o ni siquiera devenir un adulto simplemente, sino que el niño siempre está conmigo y a veces en las buenas, en las malas, para bien y para mal, es el niño el que tiene la batuta, el que tiene la palabra, el que tiene la acción, el que tiene la iniciativa. Y eso me parece fundamental y lo han dicho. Pero además, y fue chistoso porque justo me decía un compañero cubano muy, muy querido y muy brillante, bueno, tú quieres hablar de ritualidades funerarias, pero estaría bien conectar por todas las razones que ya más o menos aquí brevemente les dije, pero pues estaría bien también quizá por una cuestión metodológica, teórica, porque quieras hablar también de los bautizos o de los nacimientos. Entonces, bueno, no quiero ahora extenderme demasiado, solo decir que también creo que tenemos que, a mí me gustaría, o lo que yo podría aportar, tendría que ver con pensamiento, una reflexión, un sentipensar y una experiencia en torno a las cuestiones que directamente involucran la muerte, el duelo, el luto, las culturas como formas para atravesar eso y salir del otro lado y entonces celebrar la vida. Y también culturas como creo que es la cultura global en la que estamos, que en cambio se han transformado en culturas de la muerte y ya no tienen otra salida que no sea de una u otra manera la muerte del otro y eventualmente el suicidio colectivo, ¿no? Que evidentemente implica también el, eh, el asesinato de muchísimas especies en la Tierra. No creo que seamos tan fuertes como para matar a toda la Tierra de una manera definitiva, pero por ahí. Y algunas formas como que son formas emotivas, irracionales, performáticas, teatrales, y que tienen no voy a decir universal porque ya estaría entrando ahí en el, en el mismo juego, pero que sí tienen una consistencia que parece atravesar, ser transversal a muchos mundos, a muchas culturas, y
y que creo que puede ser una herramienta práctica, concreta, para mover en todos, en todas estas fibras y ayudarnos a encontrarnos. Algo así. Gracias por Muchas escuchar, gracias, estar por ahí. muchas gracias, Vicens. Es un placer. Disfruto mucho escucharte y me llegué a emocionar escuchándote. Y además quiero que sepas que hoy día aquí los que estamos en vivo, digamos, eres el único mexicano. Eso también me da mucho gusto. Gracias. Gracias, hermano, aunque no nos conocemos en persona. Y... Gracias a usted. Sí nos conocemos, nos hemos visto ahí en el Libre Café. Y yo conocí a tu Ah, mamá, ella me platicó de ti, me platicó el proyecto de Economías Sagradas. Y bueno, después me llegó esta invitación por otro lado, pero sí, que digamos, tenía yo ahí unas funciones. con mayor razón el vínculo. Y nos enriquece mucho todo lo que vienes diciendo. Y yo creo que de manera que no son tan fácil de imaginar, la muerte tiene que ver mucho con la reivindicación de la niñez, sospecho. ¿Ya? Y da para mucho, hay muchas cosas para comentar, ¿no? Para reflexionar en la invitación que nos hace, pero como que me da la intuición de que me gustaría, tal vez, sospecho que May tiene alguna reflexión respecto a lo que vienes diciendo y llevado para otro lado, lo que sea, May. Sí, o sea, me resuena muchísimo lo que acaba de decir Vicens, porque sí, porque cada vez que yo hago una obra de teatro y de britmia lo siento así como una performance psicomágica, ¿no? Como un ritual. Y lo que decía Felipe también de la performance como acto psicomágico en relación a lo que dijo Connie, de los roles. Entonces ahí como que se empieza a vislumbrar algo que yo no había logrado ver hasta ahora del manifiesto holista, como distintas manifestaciones holistas que vengan a traer en distintos ámbitos, por ahí en distintas artes, por ahí desde la palabra, desde la performance, desde el arte visual, que vengan a traer esto. Y ahí me preguntaba, cuando, claro, no sé si vieron todos la performance esta que está haciendo el grupo feminista, que están haciendo todas las mujeres en todos lados, el del violador eres tú, que me parece que es, o sea, Sí, es sí, claro. intensa y tiene mucho, claro, tiene mucho como también de violencia, pero creo que es un acto también psicomágico de liberar a la mujer de la culpa, ¿no? Es como ese su... Y con lo que decía Vicens, lo que me venía era esto de realmente cómo hacer, me resuena lo que vos decís, Felipe, siempre, de que hay que, el sistema está muriendo y va a morir cada vez más y la destrucción va a ser cada vez mayor, ¿no? Como esto va hacia la muerte. Y cómo realmente empezar a morir el sistema, o sea, realmente hacer la performance de la muerte del sistema, ¿no? Esto, porque lo escuchaba Vicens que decía que él está como el duelo, y me quedaba como preguntarle, pero para él es como que ya se murió. Pues yo siento que sí, en algún lugar ya se murió, lo que estamos viviendo son como este ser enfermo que sigue como tratando de, no sé, en todas las terapias de revivir, pero ya está como muerto. Y le quería preguntar eso a vos, Vicens, si para vos ya esto, o sea, lo sentís como que hay que hacer el duelo porque el sistema ya se murió, entonces la performance es un duelo a la muerte del patriarcado. No entendí muy bien eso. Creo que tiene varias dimensiones. Quisiera que ya estuviera muerto, totalmente muerto, como yo lo veo. Eh, Está muriendo, pero lo que está sucediendo ya de alguna manera aconteció. O sea, lo decía por eso en agonía terminal, ¿no?
Y entonces, la vida que tiene ya algo de espectral. Eso sería una dimensión del duelo y de la necesidad. Entonces, ya murió, pero no, y ese es el impasse, pero no termina de morir y parece que todos sabemos ya que esto ya fue, pero al mismo tiempo, concretamente, como sucede precisamente, y se trata de prevenir en la tradición, en algunas culturas, las ceremonias fúnebres de algunas culturas tradicionales, el mayor peligro es que el muerto esté regresando. Entonces hay que hacer los rituales correspondientes precisamente con el mayor cuidado, porque el mayor peligro es que el muerto te esté regresando y no se termine nunca de ir y te esté atormentando quizás hasta tu propia muerte. Entonces esa sería una dimensión. Pero creo que además ese duelo y ese luto pasa por la misma muerte que el sistema ha generado y está generando. En particular hacia el planeta, hacia todos los seres vivos del planeta y el planeta como tal. Entonces tendría como para mí, este doble sentido, ¿no? Es respecto a la muerte del sistema mismo, pero también de la muerte que genera como un paso necesario del duelo del mismo sistema, ¿no? Del duelo necesario para trascender finalmente, definitivamente, de una vez por todas al mismo sistema, algo así, no sé. Gracias, Vicens y May. Yo tal vez ensayo agregar otra dimensión o repetir, o arriesgo repetir la misma de otra manera, pero esta frase, ¿no? Que por ahí apareció. La esperanza surge de la muerte de todas las expectativas. Otra dimensión de la muerte más, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro afán de que resolver el problema, incluso los antipatriarcales, como veníamos diciendo, como viene mencionando Rodrigo, bueno, yo mismo soy enamorado de decir eso, ¿no? Como la agenda del antipatriarcado es súper patriarcal, ¿no? Con todo cariño y con todo respeto, ¿no? Porque nos pasa eso a todos, ¿no? Entonces, y en eso hay expectativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver el tema de la desigualdad en Chile cambiando la Constitución y cuando logremos vencer a todos los corruptos que cada vez que tienen oportunidad siguen robando y con eso de verdad podríamos resolver la desigualdad, ¿no? Pero es una expectativa que obviamente tiene 100% de legitimidad, ¿no? Por la justicia, ¿no? Por la injusticia. Sin embargo, y a la vez es utópica, pero no quiero desmerecer lo utópico, ¿no? Pero es una utopía que como que más y más vengo intuyendo como que tenemos que dejarla morir para que venga la utopía que de verdad necesitamos, ¿no? Que no es la utopía de vencer al otro, ¿no? De vencer a los malos, de vencer al patriarcado, que en sí mismo es patriarcal, ¿no? De vencer la desigualdad, sino una utopía más chingona, más chingona diríamos en México, más de una utopía de verdad, ¿no? Una utopía de verdad, donde somos niños, ¿no? Donde aquí me van a faltar las palabras, pero vienen apareciendo, esas otras palabras vienen apareciendo a través de nuestros chats, de nuestras conversaciones, lo que dice mi hermana sobre la niñez, por ejemplo, ahora lo viene diciendo Vinces, a través de la muerte empieza a pasar algo, ¿no? Felipe, Dime. Quiero como complementar un poco y es como que nos salgamos de este tema de las mayorías o las minorías, porque siempre se justifica que alguien tiene que perder. Y yo entiendo el holismo con que nadie pierda, con que todos ganemos. Y ahí me retomo, cuando somos niños, los niños siempre buscan que todo, o sea, no quieren dañar a nadie.
y ellos siempre son incluyentes y buscan la manera de resolver lo que se les presenta de la manera más dentro de su concepto de justicia, porque les duele el otro. Pero eso lo perdimos en el camino, entonces justificamos el que alguien pierda. Alguien me explicó de una manera simplista en el tema económico, lo mismo que si en el tema, digamos que en una monarquía se subleva todo el pueblo y tumba al rey, finalmente hay un rey perdedor. Y aunque sea uno, está perdiendo. Como aquí en Colombia hay una anécdota que cuento yo, cuando mataron a Tiro Fijo. Y a mí me impresionó mucho y me tildaron de loca el ver a la gente celebrando la muerte de Tiro Fijo. Claro, él mató a muchas personas y fue una persona, digamos, que para muchos era un monstruo, pero yo lo que decía es que están alegrándose por la muerte de alguien y están justificando que haya sido de manera violenta o más cruel porque era malo. Y es un poco lo que creo que a lo que tenemos que llegar, y es a ponernos todos en esa misma bandeja, en donde valemos lo mismo, solo por estar vivos. Eso era mi pequeña interpelación. Totalmente, querida Connie, gracias por decirlo. No sé cómo se va el tiempo tan rápido, ya me dice esta cosa que queda menos de un minuto, entonces pronto voy a finalizar, volver a iniciar, entregándonos, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Todavía es difícil recogerlo todo, es verdad, ¿no? Todo lo que está pasando es difícil recogerlo, ponerlo en un solo discurso, pero ¿quién esperaría que fuera de otra manera, ¿no? Tengo algunas cositas que quiero ir mencionando en la próxima sesión. Por ahora quería empezar a mencionar una cosa que es la que voy a escudriñar más. Lo que estamos hablando acá es tenazmente inaceptable para la gente que está fuera de esta asamblea, digamos, para una gran mayoría de personas, digamos, para la gente que está solidarizando con la lucha del pueblo chileno en contra de la represión, legítimamente, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es muy difícil de recibir, es muy difícil de contemplar siquiera, es muy difícil de escuchar, ¿no? Simplemente mencionarlo, no lo voy a resolver ahora mismo, ¿no? Lo menciono como una de las cosas. Pero si me permite